Para crear una pregunta de varias respuestas cortas, vamos al botón Crear nuevo y seleccionamos Pregunta de varias respuestas cortas. En el título podemos poner parte del texto de la pregunta. Por ejemplo, indique los 4 planetas más cercanos al Sol. A diferencia de la pregunta de respuesta corta, donde la respuesta es una sola palabra, en la pregunta de varias respuestas cortas, las respuestas son las palabras que se determinen en la respuesta. Es decir, en este caso yo necesito 4 palabras. Para completarla, para tener una nota completa en esta pregunta, el estudiante tiene que contestar 4 palabras. En la pregunta de respuesta corta, el estudiante tiene que responder una cualquiera de las 4. Esa es la diferencia. En los puntos se puede configurar el puntaje de esta pregunta, pero este valor puede ser modificado posteriormente en la creación de la prueba. La dificultad es una etiqueta que permite al profesor categorizar las preguntas por nivel de dificultad. Este nivel de dificultad no puede ser visto por el estudiante, simplemente sirve para ordenar las preguntas de acuerdo a lo que el profesor necesite. En el texto de preguntas va la pregunta propiamente. En el texto de preguntas se debe insertar lo que se indicó en el título. El cuadro de título puede ir también en blanco, ya que es un cuadro opcional. Y si solo se configura un texto de pregunta y se deja el título en blanco, el texto de pregunta aparecerá automáticamente como título. El texto de pregunta es un cuadro de texto editable que tiene cambio de tipo de letra, cambio de tamaño, color, editor de ecuaciones, editor HTML. Permite insertar imágenes, enlaces y videos. Si el profesor utiliza insertar imagen desde esta opción, la imagen aparecerá incrustada en el texto. Si el profesor decide insertar una imagen con el botón de la parte inferior, la imagen aparecerá como un archivo adjunto. El campo de descripción se habilitará si es que el profesor carga una imagen con el botón de insertar una imagen. En cuanto a las respuestas, por defecto aparecen 3 cuadros, es decir, 3 palabras. El número de casillas es de 3, como se puede apreciar. El número de filas y columnas está determinado en una fila y 40 columnas. El tamaño de estos cuadros se van a poder apreciar de mejor manera cuando estemos ejecutando la opción vista previa. En este ejemplo, la pregunta es: indique los 4 planetas más cercanos al Sol. Tengo 3 espacios para los planetas Mercurio, Venus, Tierra. Y me falta uno para Marte, la cuarta respuesta. Para agregar respuestas utilizo la opción agregar respuesta. En este caso necesito un espacio, pero por error puedo digitar 2 y selecciono agregar respuesta. En este caso, como tenía 3 espacios, ahora he agregado 2 espacios adicionales, pero en realidad solo necesitaba uno. Entonces coloco la respuesta que me faltaba. Y el quinto espacio no puedo dejarlo en blanco, ya que si dejo esto en blanco, cuando dé clic en guardar, me va a dar un error. Entonces, agregué un espacio adicional para mostrar cómo borrar en caso de no necesitar esta opción. Simplemente para eliminar una opción se da clic en el icono del basurero y la opción desaparece. De manera que tengo solo las 4 opciones que necesito. La ponderación de las respuestas debe ser de acuerdo a lo que el profesor necesita. En este caso, yo necesito que el alumno responda las 4 respuestas para tener una nota completa. El 25% de lo que valga esa pregunta. Cada una de las respuestas aporta la cuarta parte del valor total de la pregunta. Recuerde que siempre que observe ponderación y un símbolo de porcentaje, en el cuadro se debe colocar un valor en porcentaje. En este caso, como son 4 preguntas, para que me dé el 100%, asigno 25 a cada una. Como se vio anteriormente, antes de que yo agregue esta cuarta opción, existían solo 3. Y el sistema automáticamente asignó 33.3 a cada una de ellas para que sume el 100%. En cada una de las opciones disponemos de la opción de distinguir o no mayúsculas. Y también tenemos la opción de expresión regular. Expresión regular son funciones de los metacaracteres donde el profesor puede asignar estos caracteres especiales
en base a estas descripciones. Por ejemplo, este símbolo más la palabra gato hace que la respuesta correcta sea toda palabra que coincide con las cadenas que comienzan con gato. Y si se coloca gato, por ejemplo, y un signo de dólar, hace que la respuesta sea la que coincide con cualquier cadena que finalice con gato. Volviendo a nuestro ejemplo, si borro Venus y le pongo el signo de dólar, lo que estoy haciendo es que quiero que el sistema me reconozca como una respuesta correcta todas las palabras que terminen en la sílaba nus. Por ejemplo, Venus. Puede poner el estudiante por error tal vez tinus y también le va a dar una respuesta correcta. Puede poner sonus, etcétera, etcétera. Este carácter especial y activado la expresión regular hace que cualquier palabra que termine en nus sea dada como válida. Continuando con la configuración de la pregunta, tenemos el campo referencia de pregunta. Esta referencia de pregunta puede ser un texto guía para que el profesor pueda relacionar de mejor manera la pregunta. Referencia de pregunta no es visible por parte del estudiante. Sirve únicamente para poder asociar con un determinado tema o texto la pregunta, para que el profesor pueda organizar de mejor manera las mismas. La retroalimentación de la pregunta es un cuadro de texto que contiene una retroalimentación general independientemente de la respuesta que haya dado el estudiante. La retroalimentación será visible solo al final de la prueba, no durante la misma, y solo será visible si es que el profesor configuró que se vea la retroalimentación de la prueba. Una vez que he terminado de configurar la pregunta, puedo dar clic en el botón guardar. El botón guardar y copiar me guarda esta pregunta y me crea una plantilla con el mismo tipo de pregunta y con los mismos textos, de manera que yo puedo realizar una pequeña modificación a los textos. La idea de guardar y copiar es que el profesor va a realizar una pequeña modificación a esta pregunta. Guardar y nuevo, en cambio, guarda esta pregunta y crea una nueva plantilla del mismo tipo de pregunta que estoy realizando, en este caso varias respuestas cortas, pero todas las casillas y todos los campos en blanco, de manera que puedo trabajar desde cero en el mismo tipo de pregunta que estoy trabajando. El botón vista previa es súper importante ya que me permite detectar posibles errores en la configuración de la prueba. Es muy recomendable que el profesor utilice el botón vista previa cada vez que configura una pregunta. En este caso, doy clic en vista previa para poder visualizar cómo está apareciendo la pregunta. En este caso me aparece la pregunta, indique los 4 planetas más cercanos al Sol, pero me aparecen únicamente 3 casillas. Sin embargo, yo necesito 4 opciones. Hemos detectado un error. Damos clic en el botón listo y regresamos al editor. Debemos modificar la opción casillas de entrada. En este caso no necesito 3 casillas, sino que necesito 4 casillas de entrada. Y ahora volvemos a dar clic en el botón vista previa y tenemos las 4 casillas. Doy clic en el botón listo para regresar y dependiendo de la respuesta que yo necesito puedo cambiar las filas y las columnas de los cuadros. Al cambiar de 2 a 20 doy clic nuevamente en vista previa para ver cómo se observa. Observe que el tamaño de los cuadros de respuesta ha cambiado. Eso es lo que modifica filas y columnas. Si no deseo guardar nada de lo que he trabajado, simplemente doy clic en el botón cancelar. Si no, doy clic en guardar.